Bien, amados, damos gracias a Dios que estamos nuevamente acá en la casa del Señor y podemos venir a escuchar su palabra. Bien decía nuestro pastor Jorge acerca de por qué muchos han menospreciado la palabra del Señor. Y creo que aquí tenemos que entender lo que nos va a decir este mensaje de hoy. Si bien es cierto, yo no me pongo de acuerdo con el pastor Jorge para ciertas cosas, para lo que es la palabra que él va a traer del arrepentimiento. Pero hay ciertas similitudes muchas veces y como la palabra es una, debemos siempre atesorarla en nuestros corazones. Así que, amados, estemos muy atentos. Vamos a ir a leer 7 versículos hoy día, bien cortitos los versículos, pero son tremendamente largos. No, son cortitos y vamos a leerlos y vamos a creer que lo que dice el Señor aquí en su palabra. Yo creo que todos los que vienen a la casa del Señor vienen a creer, porque si no viniéramos a creer sería un gran desperdicio para nosotros. Si creemos, entonces todo va a estar bien. Llamados. Dice así la Escritura, vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1 al 7. Por ahí vamos. Vamos sentándonos para que podamos leer la palabra. Póngase de pie, ya estamos incorporando esto también de ponernos de pie. Recuerde que la palabra del Señor hay que honrarla. Se supone que esta es una manera de honrarla, no es el todo. Honramos así la palabra del Señor. Después nos vamos a dar cuenta de por qué es tan importante honrarla. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de esta diaconía. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué extraordinario! Es palabra del Señor, oramos. Gracias, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias por esta tu palabra que nos bendice, nos va a guiar y nos va a dar directrices para seguir adelante en esta gran tarea de seguir el camino del Señor. Dios mío, ayúdanos para no cansarnos, sino más bien amar tu palabra por encima de todas las cosas. A ti sea la gloria, la honra, ahora y siempre. Amén. Bien, pueden sentarse ahí. Dios les bendiga. Hemos visto, amados, a través de todos estos pasajes que hemos estado leyendo hasta el capítulo 6,
que la iglesia que se está formando es una iglesia creciente, pero que está llena de emociones y emociones bien fuertes. No son cositas así pequeñas, no son cositas pequeñas que nosotros pudiéramos decir, pero esto, ¿de qué tanto color le dan, no es cierto? Sino que son más bien cosas que son fuertes, que cuesta digerirlas si se quiere. Y las primeras emociones fuertes fueron las predicaciones, donde hubo muchos convertidos. Todos nosotros sabemos que hubieron 5.000 y 3.000 convertidos, y aquí se está hablando de una población de casi 20.000 personas, porque no se está considerando ni a las mujeres ni a los niños. Por lo tanto, hay toda una población ahí de 20.000 personas, casi de 20.000 personas. No era poco, no era una cosa fácil. Y, amados hermanos, cuando Cristo les habló a ellos acerca de la semilla de mostaza, que luego llega a ser un árbol grande y frondoso, estaba justamente refiriéndose a esta gran manifestación. Y Cristo también les habla de que ellos harían cosas más grandes que la que Él había hecho. Pero no se refería a Cristo a los milagros, sino que se refería justamente a la predicación, que con solo una predicación se habrían de convertir mucha gente, como sucedió en el caso de Pedro. Nunca Cristo se refirió a los milagros, porque hasta el día de hoy nadie le ha ganado a Cristo en los milagros que Él ha hecho. Yo creo que no hay ninguno que haya hecho milagros. Nadie hasta el día de hoy ha caminado por las aguas. No creo que exista uno que haya caminado por las aguas, ni que haya hecho milagros así tan creativos como los que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Cristo se refiere que haríamos mayores cosas, se refería justamente a la expansión del Evangelio. Y el Evangelio sería expandido de una forma tan grande que hasta los días de hoy nosotros podemos ver que ha habido mucha gente llegando a los caminos del Señor. Y amados hermanos, frente a esto, frente a toda esta situación, podemos ver que Dios siempre ha querido, desde el principio de la humanidad, Él ha querido tener una forma de guiar al pueblo. Nunca Dios ha creado a la humanidad para que la humanidad se dirija como quiera. Y es por eso que hay gente que dice que en el caso de la ley de Dios, dicen que la ley ya no sirve para el impío, la ley no sirve para aquellos que no conocen a Dios, porque simplemente la ley a ellos no los pilla en ninguna cosa. La ley prácticamente ellos viven, hacen y deshacen. Pero yo creo que no es tan así, porque los 10 mandamientos han sido mandamientos que han traspasado fronteras, que ha sido transversal hacia las naciones, y no ha habido ninguna nación que no tenga el castigo, por ejemplo, de robar, el castigo de matar. Todas las naciones tienen esta noción de los 10 mandamientos. Si no tuviéramos los 10 mandamientos, este mundo sería invivible hasta los días de hoy. Y amados hermanos, el propósito de Dios es que Él siempre ha querido normar la conducta del hombre y traerles límites para que los hombres se puedan dirigir. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque los apóstoles tomaron la decisión de perseverar, y la gente misma tomó la decisión junto con los apóstoles y los discípulos. Tomaron la decisión de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y esto es una de las cosas que hasta el día de hoy nosotros hacemos, y esto es lo que compartimos unos con otros. Estamos frente a la doctrina de los apóstoles, que en realidad no es solamente de los apóstoles, sino que es la enseñanza que Cristo trajo para que ellos pudieran impartirla a los demás. Recuerde que los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y todo lo que ellos dijeron fue el relato de lo que ellos vieron y escucharon de parte de Dios. Y eso es lo que han transmitido, y eso es lo que hasta el día de hoy nosotros hemos recabado esa información, y nos ha traído mucha bendición. ¿Cuántos lo creen así? Luego dice que esta gente, dentro de todo esto que sucedió, emocionalmente hablando, ocurrieron algunos milagros que fueron poderosos, ya sea del cojo que sanó milagrosamente. Y amados hermanos, la libertad de Juan y Pedro y de los apóstoles en la cárcel, de una manera en que la cárcel estaba cerrada completamente. Y amados hermanos, eso produjo una gran pregunta de los sacerdotes: ¿en qué irá a parar esto? Y nosotros ya sabemos en qué ha venido a parar, en que estamos sentados acá, en esta iglesia, escuchando los mismos mensajes, la misma palabra, estamos observando los mismos principios, los mismos valores, la misma enseñanza que se desprende de esta experiencia y de esta historia que estamos relatando. Amados hermanos, también hubieron emociones que ya decía yo, que estuvieron presos Pedro, Juan, los apóstoles, por predicar acerca del nombre de Cristo. Luego Dios trae juicio y disciplina a la iglesia con la muerte de este matrimonio llamado Ananías y Zafira. Es una cosa espantosa para algunos, y para otros quedaron perplejos de la forma en que ellos se dirigieron delante del Señor. Cayeron muertos y los sacaron, tanto al esposo como a la esposa los sacaron muertos. Y dígame si no es una emoción fuerte ver a una persona morir por haber mentido al Espíritu Santo. Gracias a Dios que hoy día no caemos muertos así tan estrepitosamente. No cae gente muerta así, porque recordemos que la iglesia está naciendo, está creciendo, y tenía que ser lo más pura posible. Y esto nos habla de que Dios es justo, y lo que pasó en el huerto del Edén con la primera pareja, también pasa lo mismo. Dios tiene que disciplinar a la pareja que ha pecado. ¿Y cómo lo disciplina? Sacándolo del huerto, y tiene que ahora venir el castigo, el juicio, y el Señor le dijo que iban a morir, siendo de que ellos fueron hechos para no morir. Pero por causa del pecado, ellos cambiaron el pacto que tenían con Dios y prefirieron el pacto que hicieron con la serpiente llamada Satanás también, ¿no es cierto? Entonces, amado, el crecimiento no paraba de la iglesia, sino que crecía la palabra constantemente, dice la Escritura. Al parecer, había un deseo de parar la palabra, la enseñanza, y este deseo era un deseo que venía de parte de Satanás. Satanás quería parar este asunto sea como sea, porque a él no le agradaba que la iglesia creciera y el nombre de Cristo fuera proclamado por todas partes de la tierra. Y había un ataque especial que era contra la palabra del Señor.
Este ataque es tan fuerte, amados hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que ser muy sabios e inteligentes para poder darnos cuenta de cómo Satanás quiere frenar la obra de Dios. Y siempre va a tratar por algún medio de frenar lo que se está haciendo. ¿Y cuáles son los ataques? Siempre son a los que están predicando la palabra del Señor. Si no caen enfermos, si no tienen alguna cosa por un lado o por el otro, el asunto es que paren de hablar. El asunto es que paren de enseñar la palabra del Señor. Entonces, desde los comienzos nosotros vemos que desde que el plan redentor de Dios comienza en Génesis 3:15, cuando un libertador vendría de la simiente de la mujer, amados, ya venía una persecución a lo que era el plan redentor de Dios. Y es por eso que vemos a través de toda la Escritura, vemos tal persecución. Incluso cuando Jesús nace, hay una persecución tan grande que en Ramá dice que murieron una cantidad de niños porque el Herodes quiso matar a aquel que venía con la misión de libertar al pueblo de Israel. Así que, amados, ya tenemos una gran guerra que se establece entre la palabra y la maldad o Satanás mismo. Desde los comienzos vemos que hay una guerra por detener el plan de redención que Dios ha trazado para su pueblo. Y Dios siempre ha querido regular toda situación de la iglesia. La iglesia no es algo que nosotros podamos hacer y deshacer, sino que todo lo que nosotros hagamos está completamente regulado por el Señor. Y amados, nosotros debiéramos aprender mucho más del culto, cómo es que el culto se hace delante de Dios, porque el culto no lo hacemos para nosotros. No vengo aquí para que sea yo consolado simplemente. Yo no vengo porque tengo problemas, yo no vengo porque tengo necesidades, sino vengo porque necesito darle gloria y honra al Señor. El culto siempre se ha hecho para Dios, no para nosotros. Y hay mucha gente que dice, a mí no me gusta la alabanza que canta el hermano, no me gusta esta alabanza, no me gusta esto, no me gusta aquí. Y amados, hemos dicho hasta el cansancio que no cantamos para el hermano, ni para la hermana, ni para el pastor, cantamos para Dios. Hemos de tener conciencia de cómo es que tenemos que venir delante de Dios. Porque Satanás no duerme ni deja dormir. Satanás es un buen diablo. Suena extraño decir que es un buen diablo, pero él sabe hacer bien su pega y es molestoso. Si no lo logra hoy día, mañana volverá. Y si no lo logra mañana, volverá otro y otro día. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas guerras, de esta persecución a la iglesia? El título de este mensaje, si Diego lo quiere anotar, se llama Lo que es justo delante de Dios. Lo que es justo. Hay cosas que son justas delante de Dios que debemos de atenderla porque Dios está preocupado más que ninguno de esas cosas. Y los que han sido llamados por Dios debemos siempre estar atentos a cada situación. En la iglesia las cosas no pasan porque sí, todo tiene una explicación. Cada persecución, cada cosa que viene, tenemos que analizarla a la luz de las Escrituras. ¿Por qué hablamos de estas persecuciones? Porque a la gente que estaba ahí, a los discípulos, a los apóstoles, a ellos los intimaron, los encarcelaron. El engaño de Ananías y Zafira que se produjo fue una cosa tremenda. Pero ahora, amados hermanos,
como no se pudo parar la obra ahí, con el engaño, con esta muerte, porque amados, una muerte de esa característica, que haya caído Ananías y Zafira, podría haber separado la obra y mucha gente, algunos dice que no querían juntarse con ellos, porque ¿quién se quiere juntar a donde ahí, en ese lugar, la gente que es hipócrita muere? ¿Quién se quiere juntar con gente así? Entonces, por lo tanto, amados, necesitamos ver esta situación que se da. Ahora se está presentando otro problema más. Y esto debemos ir anotando cosas tras cosas, porque como estamos estudiando este libro nos va a dar mucha dirección acerca de cómo se desarrolla el culto, porque este es el modelo que nos ha presentado el Señor para que hagamos las cosas como deben ser y no a la pinta de nosotros. Ahora se presenta un asunto bien difícil, que es la murmuración y la división que se produce dentro de la iglesia. Hay murmuración aquí, en el capítulo 6, verso 1, se nos dice que aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, dice, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Otra versión dice, en la distribución de los alimentos. Amados hermanos, esto podría haber significado un grave problema, porque cuando la gente ha tenido o ha estado alejado de la Escritura y no ha sido dirigido por las enseñanzas de las Escrituras, hay un gran problema, porque aquí lo que hay es un choque de gente que viene de otros lados. Ya vemos ahí, amados hermanos, que se nos dice que hubo murmuración de los griegos contra ¿quiénes? Contra los hebreos. Pero no nos podemos quedar simplemente con esa palabra que sale en la versión 60, sino que forzosamente tenemos que buscar otras versiones. Y está la Biblia de las Américas, que la Biblia de las Américas dice que eran los judíos helenistas. Eran judíos helenistas. A estos griegos no se les llama griegos porque eran de Grecia, sino que eran judíos helenistas. Y hay que poner ojo y mucha atención con los judíos helenistas. Estaban los judíos nativos y los judíos helenistas. Los judíos nativos por lo general no tenían ciertos problemas que tenían estos judíos helenistas, porque los judíos helenistas eran aquellos que habían nacido en Grecia, pero eran judíos. ¿Se da cuenta? Y entonces, como eran judíos ellos venían siempre a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés y todas las fiestas que se daban en aquellos días. Y por lo tanto, amados, lo que se está viendo ahí es que estos judíos no entendían bien cómo era el asunto, porque el hecho de estar, incluso al parecer ellos no dominaban el hebreo ni el arameo. Ellos nacieron allá y dominaban más la lengua en la que habían nacido en Grecia. Ellos hablaban más griego que hebreo y arameo. Y entonces la situación se complicaba entre esta iglesia naciente que tiene a judíos nativos y a judíos helenistas. Y entonces aquí hay un choque de gente que está siendo dirigida por la palabra de Dios a gente que no tiene esta costumbre de dirigirse mucho por la palabra de Dios. Y entonces se producen esos choques porque simplemente la gente tiene una
Y llama la atención que se les llame judíos helenistas, porque estaban influenciados por la cultura helénica. Usted sabe que la cultura helénica era una cultura que amaba, tenía por su Dios al cuerpo del ser humano. Y por lo tanto, al tener al cuerpo como su Dios, ellos lo único que pensaban en las cosas que podían llenar su vida física. Y amados hermanos, aquí vemos que esta cultura helénica fue permeando a estos judíos que venían una sola vez al año a celebrar las fiestas, y porque era una tradición que se había formado. Y amados hermanos, ellos lo único que deseaban era que sus necesidades fueran cubiertas así al toque. Entonces, pero el pueblo judío nativo tenía toda estaba todo normada su conducta de cómo ellos tenían que referirse y cómo tenían que ellos mantenerse delante de Dios. Ellos no tenían que vivir así a tonta y a locas. Ellos sabían todo lo que tenían que hacer con las viudas, porque todo lo de las viudas en el pueblo de Israel estaba completamente regulado. Después vamos a dar a muestra un botón acerca de eso. Entonces aquí lo que sucedió es que hubo gente que estuvo, que no estaba conforme. Siempre dentro de lo que se hace dentro de las iglesias, por lo general hay gente que no está de acuerdo. A veces se puede hacer algo que ha sido mandado por Dios y Dios nos ha inspirado a hacer cosas, pero siempre habrá gente que no estará de acuerdo con lo que se hace dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque a veces tenemos una influencia demoníaca, una influencia desde afuera, desde la cultura que está afuera. En vez de tener la norma de las Escrituras, nosotros tenemos una influencia desde afuera. Entonces, ahí donde se producen estos choques, cuando hay gente que está siendo enseñada por la palabra. Hace poco nosotros orábamos para que los pastores, ¿no es cierto?, hablen la verdad de la palabra. Pero ¿cuál es el sentido de que los pastores hablen la verdad? Para que la gente empiece a vivir de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a las costumbres que nosotros tenemos aquí afuera en el mundo. El mundo dice pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Señor van a permanecer para siempre. Así que por lo tanto, quienes quieran sujetarse a la palabra de Dios siempre tendrán problemas con aquellos que tienen una influencia desde afuera, una influencia desde todos los ámbitos de lo que la sociedad hoy día nos dice que debemos hacer. Hace poco la sociedad nos quería imponer ciertas cosas y decirnos que esto era aquí, esto era allá, que el matrimonio y los hijos y que todo lo que respecta a la vida normal de la gente, ellos querían ponernos en el tapete cómo se hacen las cosas. Pero nosotros sabemos que es lo que la Escritura dice. La Escritura dice cómo es la familia, la Escritura dice cómo es el matrimonio, cómo se debe vivir, cómo se debe hacer todas las cosas. Está todo regulado por Dios. No escucho muchos amenes, pero ojalá así sea. Ojalá que nosotros no estemos como estos judíos helénicos, que estaban influenciados por la cultura helénica, y por eso es que se arman estos problemas, y por eso es que se arman un problema acerca de las viudas que eran desatendidas por los judíos. Pero amados, ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces la gente siempre estará desconforme con lo que se está viviendo. Y entonces, amados, estos judíos helenistas, ya dijimos que están influenciados por una cultura griega,
Tal vez estos no hablaban arameo ni griego, pero ellos nacieron allá en Grecia, pero eran judíos, porque venían al día de Pentecostés. Y ellos al venir al día de Pentecostés se quedaron, después de todo lo que sucedió, se quedan para poder ellos también recibir más información de todos los acontecimientos que estaban sucediendo ahí. Entonces, amados, Pablo dice muy bien que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si no estamos dispuestos a renovar nuestro entendimiento, antes se decía que el que tocaba banjo y guitarrita nomás, ¿no es cierto?, era una persona que no se había renovado. Ahora el que toca una guitarra eléctrica, por lo general se dice, esta es una iglesia renovada. Y amados, no tiene nada que ver con los instrumentos que alabemos a Dios, la renovación que nosotros tengamos. Nosotros tenemos una renovación siempre y cuando los pensamientos viejos que tengamos los cambiemos por la palabra de Dios. A eso se refiere Pablo, que debemos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, para poder comprobar lo que le agrada a Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Solo así nosotros andaremos bien delante de Dios. Si no, vamos a tener choques de culturas, vamos a tener choques de mentalidad y no nos vamos a poder entender. Pero gracias a Dios aquí sucede algo bien importante, que se le da fin a un problema que podría haber tenido hechos catastróficos para la iglesia. Los hebreos que habla aquí este verso, ya dijimos que son hebreos nativos, que nacieron en Israel y que por lo tanto ellos no tienen problema con el tema de las viudas. No tiene problema cómo se está haciendo este asunto de atender a las viudas. Para ellos ya no es un problema, porque están acostumbrados, porque recordemos que Israel es un pueblo teocrático, es un pueblo que ha nacido con la palabra del Señor y por lo tanto ellos ya tienen incorporado todo lo que el Señor les había mandado en la ley. Y nosotros aquí tenemos algo bien importante. Dice que aquí entre esta gente hubo murmuración. La infaltable práctica del ser humano. La murmuración es la infaltable práctica que tenemos nosotros los seres humanos. Porque en algún momento siempre aparece un comentario. Y la murmuración no es más que el murmullo. Es la queja, es el desagrado por algo. Algo nos cae mal, algo no nos gusta, algo siempre está ahí, amados hermanos, haciéndonos murmullo adentro de nuestro propio corazón. La murmuración jamás es pública. La murmuración es algo privado. Es algo parte siendo privado. Está relacionado con lo privado. Alguien que tiene que haber empezado a decir cosas en silencio ahí acerca de las viudas griegas con las judías. Y entonces y empezó a hablar. Y empiezan a hablar porque ignoran muchas de las cosas de Dios, ignoran la palabra. Por eso mucha gente en la iglesia peca, porque están ignorando la palabra. Y al ignorar la palabra vamos a pecar, vamos a decir cosas que no corresponden, amados hermanos. Filipenses 2:14 nos dice, haced todo sin murmuración y contiendas. Porque nosotros se supone
que manejamos las Escrituras y que sabemos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Si sabemos que es la voluntad de Dios, ¿cómo es que vamos a murmurar contra eso? No se puede. Tenemos que tener cuidado. Ya hemos visto que a través de la murmuración, mucho pueblo quedó tirado en el camino, en el desierto sobre todo. Y Primera de Pedro, yo tengo que leer esto porque tengo Primera de Pedro 4, 8, 9. Primera de Pedro, ¿no es cierto? 4, 8, 9 al 11, ya hasta el 11. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Mire lo que nos manda el Señor. A tener, ¿qué cosa? Ferviente amor, porque el amor cubrirá, ¿qué cosa? Multitud de pecados. Aquí nos está mandando a tener amor entre nosotros, porque si hay alguna situación difícil, la podemos cubrir con el amor. Hospedaos, el verso 9, los unos a los otros sin murmuraciones. Me llamó la atención el texto porque está metido dentro del amor y también dentro de lo que es el hospedaje. O sea que, amados, esto de hospedar es un asunto de invitar a otro a tu casa, pero no te vas a poner a murmurar. Si vas a invitar a un hermano a tu casa, no empieces a murmurar de ciertas cosas que se hacen en la iglesia. Porque eso es lo que justamente el apóstol está queriendo decirnos. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a qué cosa, a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, y a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Increíble palabra. Y amados, estas murmuraciones fueron las que se produjo ahí en ese lugar, y esto es lo que tenemos que hacer. No invitemos a nadie a comer para murmurar contra otro, porque eso puede traer serios problemas. Si vamos a hablar de otro, ya sea para que podamos ayudarlo o por alguna situación que está pasando nuestro hermano y tenemos que hablar el tema para ayudarlo, o por lo que esté sucediendo en la iglesia, debemos tener mucho cuidado porque la murmuración ha matado a mucha gente. Tal vez, amado, a las viudas hebreas se les dio distinta atención que a las griegas. Por una razón que los judíos tenían todo un sistema de cómo tratar a las viudas. El caso, por ejemplo, de Noemí, ya que tenemos el regreso de Noemí y tenemos la venganza de Noemí. Amados, aquí hay una cosa bien interesante que me llama la atención acerca de Noemí. Noemí parte con su esposo y sus 2 hijos a la tierra de Moab. A la tierra de Moab. Entonces, allá sus hijos se casan, Malón y Keilón, ¿no es cierto? Y se casan allá con mujeres moabitas. Y entonces, amados hermanos, aquí hay una cosa bien extraña que se produce, porque muere un hijo, muere el otro y también muere el esposo. Y amados, a ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en amargura de alma estoy. ¿Quién no va a estar amargado con que se perdió toda su familia? Ella pierde toda su familia, estaba a punto de desintegrarse todo.
Pero ¿cómo es que ella tiene tal confianza en Dios? Escucha que en Belén Dios está visitando con pan a su pueblo, que está trayendo abundancia, que está trayendo nueva esperanza para ese lugar. Y esa mujer acude a ese lugar. Amados, yo creo que cuando estemos en las últimas, cuando no nos esté yendo bien, cuando hemos perdido algo, una y otra cosa, acudamos donde Dios está bendiciendo al pueblo. Acudamos a ese lugar. Y esta mujer, amados, tiene algo tiene esta mujer llamada Noemí, algo tiene ella que le llama la atención a Ruth. Porque, amados hermanos, aquí es donde cae por tierra todas aquellas afirmaciones que dicen: yo soy un hombre exitoso, todos quieren contactarse conmigo, todos quieren hablar conmigo porque me va bien, tengo dinero, tengo propiedades, tengo auto, tengo de todo, soy exitoso, todos quieren estar conmigo. Y la pregunta es, ¿quién quiere estar con una persona? ¿Quién quiere ir en pos de una persona que ha perdido todo? ¿Quién quiere el Dios de esa persona? ¿Quién quiere al Dios de una persona que ha perdido toda su familia y que está en amargura de alma, pero tiene confianza en su Dios? Amado, eso impactó el corazón de Ruth. Le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amados, la prosperidad no nos garantiza nada. Amados, lo que nos garantiza a nosotros el verdadero éxito es que confiemos en Dios con todas nuestras fuerzas y creamos que Él nos va a sacar adelante. Y, amados, esta mujer viuda sale allá a Israel porque Israel tenía todo un sistema de protección para las viudas. Por eso ella tuvo que encontrar el pariente redentor que era Booz. Y, amados hermanos, vemos a esta mujer queriendo seguir a una mujer ya acabada. No, le dijo: tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué tiene ese pueblo? Ese pueblo tiene una ley que ha sido dada por Dios. Ese pueblo tiene palabra de Dios. Ese pueblo tiene algo maravilloso que otros pueblos no tienen. Tu Dios será mi Dios. El Dios de Noemí es un Dios maravilloso. Es extraño que alguien quiera seguir a una persona con esas características. Dios está preocupado de las viudas. En el sistema de gobierno del Señor, Él quiere proteger a las viudas y es todo un sistema que está normado por el Señor y por su palabra. Dios está preocupado de las viudas y de los huérfanos. Esto ya estaba incorporado en el pueblo judío. Pero mire, vamos a echar un vistazo rápidamente en Primera de Timoteo. Vamos a ver si esto era tan así o no. ¿De dónde sale todo esto tan impresionante? Mire, lo voy a leer rápido y usted me sigue. ¿Cuántos están aquí? Mire qué lindo es servir a Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Escuche bien estas cosas. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ya que hay una, como esto está todo tan bien hecho, honra a las viudas que de verdad lo son.
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amados, una viuda va a quedar viuda, pero también si tiene nietos, si tiene hijos, si tiene aquí, hay lugar para que esa familia, como quien dice, se haga cargo, ¿no es cierto? Más la que en verdad es viuda y que haya quedado sola, espera ella en Dios y es diligente en súplicas. O sea, no es solamente si ha quedado viuda, también que sea diligente en súplicas, oraciones de noche y de día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Lo vio? Está completamente muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee, este es el contexto de ese texto, para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no cualquier viuda, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Había restricciones para poder atender a las viudas. Había todo un sistema, ¿ya? Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Pero pastor, ¿cómo lo hacemos? Y empiezan los problemas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Una viuda joven debe casarse si es que desea ella, si no, que se quede así. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, que los adversarios estén hablando mal de ella, ¿no es cierto? Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Ve? Escuche bien, aquí hay una cosa bien fuerte también. Que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, imagínense si metemos a todo el lote, como quien dice así, dele. Hay un problema, esto estaba ya normado por el Señor. Pues la Escritura, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y esto es justamente lo que está sucediendo. Ya hemos visto entonces el problema desde adentro. Este es el problema que está de adentro. Las viudas griegas tal vez querían al lote, pero los judíos ya tenían todo un sistema cómo se hacía eso. Entonces, por lo tanto, amados, ¿cómo nosotros cuidamos la iglesia para el propósito que Dios la creó?
¿Qué pasó aquí? El verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud, a los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí hay una cosa que nosotros tenemos que defender y cuidar con todo nuestro corazón. Porque ellos convocaron a los discípulos para que se solucionara un problema. Pero recuerde que aquí no hay una consulta que se le hiciera a los discípulos. Aquí no se les consultó. No se les preguntó, ¿qué creen ustedes acerca de esto? Sino que los apóstoles, amados, venían con un buen argumento. Venían con un argumento diciendo que no era justo dejar la palabra para servir a las mesas. Ellos identificaron rápidamente el ataque que venía a la palabra. Había un ataque que venía a la palabra de Dios porque de haberse dedicado los apóstoles a las mesas, entonces la palabra de Dios hubiese quedado tirada. ¿Me entiende? Eso no indica, amados hermanos, que un pastor no pueda barrer, no pueda hacer cosas porque está dedicado a la palabra. De hecho, aquí los dos pastores trabajamos codo a codo con los hermanos. ¿Sí o no? Ya. Eso no indica eso, pero sí la primera responsabilidad que tenemos es la palabra de Dios. Es estar metido en persistir en la oración, en la palabra. Ellos con este argumento dijeron que no era justo dejar la palabra para servir a las mesas. El problema, amados, que se suscitó ahí, no lo vieron como un gran problema, sino que lo vieron como una bendición que se produjo ahí, más bien que un problema. Aquí hay una bendición maravillosa, amados, para los apóstoles, porque no vieron el problema que no tenía solución, sino más bien vieron la oportunidad detrás del problema. Y aquí, amados hermanos, ellos dijeron no era justo porque el llamado no era para servir a las mesas, sino para predicar la palabra. Ya vemos que todo esto que sucedió ahí no era para formar un consejo de no sé de qué cosa podríamos llamarlo, o un ministerio de ayuda social. Recuerde que aquí no se está tratando eso, no se está tratando de eliminar la pobreza, porque aquí esto es la iglesia, no era el mundo entero. Y desde aquí es que nacieron las ideas de los hospitales, nacieron las ideas de las ayudas, las ideas de todo lo que nosotros podemos ver fue sacado de lo que pasó con la iglesia. Porque la iglesia fue pionera en ayudar a los necesitados. ¿Y por qué eran necesitados? No habla de gente pobre, está hablando de gente necesitada porque ellos estaban ahí celebrando el día de Pentecostés y se quedaron, y al quedarse no tenían cómo alimentarse, y la iglesia lo hizo. Entonces no era justo dedicarse a las mesas en vez de lo que habían sido llamados. Por eso los diáconos, se ha dicho, amados, que es una bendición para los pastores. Un diácono es una gran bendición para los pastores, porque ya sea que el pastor tenga que estar dedicado a la palabra, habrá diáconos que estarán preocupados de las cosas domésticas, y eso no indica que su labor es menor, sino que aquí vamos a darnos cuenta de una verdad tremendamente grande. Porque el diaconado, amado, es la bendición que los mismos apóstoles descubrieron, y para ellos seguir dedicándose a la palabra.
Amados, si tu jefe te manda algo específico y en el camino te sale otra cosa y no obedeces lo que se te dijo, entonces no es justo. No es justo porque a ti se te ha encomendado una labor. Y cuando se ha encomendado una labor de predicar, es lo que tenemos que hacer, de predicar, porque no hay mensaje más importante en la tierra que el mensaje de salvación para aquellos que lo necesitan. Los apóstoles valoraron su llamamiento y dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos iban a persistir en eso porque ellos descubrieron que había tal vez una desviación en que ellos se dedicaran a las mesas del verdadero propósito por el cual habían sido llamados. Entonces, a los discípulos se les encarga que busquen a 7 varones de buen testimonio, que es importante, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero ¿por qué llevar un plato? Tengo que estar lleno del Espíritu, hablando lengua. ¿Por qué tiene que ser así? Y amados, aquí vemos que se necesita mucha sabiduría para enfrentar los problemas, porque cuando hay gente, ya vimos, con una cultura, o sea, con una influencia de una cultura que de alguna manera les decía: no, es que aquí todos por parejo, todos. La Biblia no enseñaba eso y los apóstoles tampoco practicaron eso. Los apóstoles dieron a cada uno según su necesidad. Cada hermano que está aquí a cargo de cualquier cosa, amado, en la iglesia, use sabiduría. Los que van a repartir alimento, usen sabiduría Vinter ya, ¿no es cierto? Usen eso, usen la cabeza que Dios le ha dado, usen la sabiduría. Y amados hermanos, se necesita estar llenos del Espíritu Santo por muchos motivos. No debemos escoger, amados, a nuestro gusto a la gente. No se escoge en la iglesia a la gente por gusto. Este sí, este no, este sí, este... porque a mí me agrada, porque no me agrada. No. Tiene que haber un requisito fundamental. Y este requisito es tan fuerte, amados hermanos, que Dios pide que sea de una manera que los que van a estar a cargo de esto sean llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio. Porque no cuesta nada con tanta administración, no cuesta nada llegar a hacer enredos, chamullos, engaños, ¿no es cierto? Porque imagínense que a ellos a lo mejor les llegaba un montón de ayuda por todos lados y ellos tenían que saber repartir, administrar, saber repartir a cada uno según la necesidad que tenían. Entonces no debemos escoger así. Se debe colocar gente que cumpla una función dentro de la iglesia, pero que tenga estas características. ¿Por qué? Porque nosotros debemos mirar por la iglesia y no por nuestras emociones. Siempre en la iglesia nunca se hacen las cosas porque no sé, aquí y allá le toca a este, le toca a este otro. No, aquí es por el llamado del Señor. Y amados hermanos, los apóstoles prescriben qué clase de personas deben ser elegidas. Ellos están diciendo la clase de gente que debe ser elegida. Los pastores deben moderar, gobernar con estos principios para que su autoridad pueda ser como un freno para sujetar al pueblo. Porque, amados, ¿cómo se sujeta un pueblo si no se tiene una enseñanza clara, si no se tiene un principio claro de gobierno dentro de la iglesia? ¿Cómo sujetamos a tanta gente? A veces decimos, ojalá esta iglesia estuviera repleta, claro, pero si no tenemos
valores y principios, vamos a fracasar. Estos requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, son necesarios para cumplir tal encomienda de parte de Dios. ¿Sabe por qué se necesita sabiduría y ser lleno del Espíritu Santo? Porque hay gente que abusa de su necesidad y que acude a engaños para aprovecharse de la ayuda que se le da. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Y si afuera a veces la gente se da cuenta, oye, no, pues si a ti ya te di, y vuelve por segunda vez, ¿no es cierto? Afuera en el mundo también se da. Y no es que también, se da mucho más. Pero en la iglesia a veces queremos, no sé, queremos hacer pillo a medio mundo, dejar engañar a medio mundo y como que sin nada. No, amados, se necesita esta clase de diáconos. Se necesita gente que esté llena del Espíritu Santo. Viene la elección como se les había dicho. Viene esta elección ahora. Y amados, la imposición de las manos y la oración de los apóstoles para encomendar esta labor. Entonces, ¿para qué se necesitan estos diáconos? ¿Para qué se necesita que sean llenos del Espíritu? Porque la vida llena del Espíritu no es que una persona ande hablando lengua todo el día. Nosotros teníamos una persona que trabajaba con nosotros y andaba, sí, Señor, amén, Señor, y andaba barriendo la calle, amén, gloria a Dios, aleluya. Y todos pensamos que esa era la llenura, andaba lleno. No, andaba más espirituado que lleno del Espíritu. Porque una persona llena del Espíritu es una persona que está siendo gobernada por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? O sea, está en la llenura, amado, de esta persona que el Espíritu Santo controla la manera en que vive. Si el Espíritu Santo no controla la manera en que tú vives, no andas lleno. No andamos llenos. Andamos llenos de otras cosas, pero no llenos del Espíritu Santo. Si andamos llenos del Espíritu Santo, Él controlará nuestra manera en la que vamos a vivir. ¿Por qué tiene que ser el control así? Porque, amados hermanos, el apóstol dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El hecho de que una persona le meta una copa, 2 copas, 3 copas, 4 copas, ya empieza a quedar mareado, borracho. ¿Qué empezó a controlar a esa persona? El vino. Lo empezó a controlar. ¿Qué controla a una persona que está llena del Espíritu Santo? El mismo Espíritu toma control de esa persona. Por eso a veces contristamos al Espíritu de Dios por nuestra manera de ser, porque no queremos darle el control total. No nos llenamos de Dios. Amados, es curioso. Es curioso ver que todos los diáconos elegidos tienen nombres griegos. Todos. Los 7 tienen nombres griegos. No hay ningún judío nativo metido en la dirigencia de esto. Es impresionante. Pero es una sabia manera de responder a los requerimientos de los griegos, dándoles a ellos la responsabilidad y la autoridad para decirles otra cosa es con guitarra. Ahora ustedes van a dirigir a sus propia gente y les van a enseñar cómo es que se hacen las cosas. ¿Por qué?
porque esto de que sean sabios es porque son gente que tienen conocimiento en las Escrituras. Ya vemos a Esteban, que Esteban se manda un tremendo mensaje desde el Génesis hasta los días de ellos y empieza a hablar, pero es un hombre letrado. Uno podría decir, pero este venía justamente de allá, pero se había dejado ministrar, se había dejado enseñar por la palabra de Dios, que es diferente. Entonces, ellos se tenían que encargar de los problemas que ellos mismos habían visto. Y la imposición de las manos fue para que ellos pudieran ser comisionados y, como quien dice, oficialmente dados a conocer delante de todo el pueblo. Y la imposición, amado, de las manos se hace como una transmisión de una bendición. En el Antiguo Testamento, lo que se hacía, amados, también se ponían las manos al animal que llevaba la culpa, la carga y el pecado del pueblo, y se le imponía las manos y se le tiraba para que fuera, era como el macho cabrío que se tiraba al desierto y se le imponía manos. También el imponer mano o el nombramiento era para un oficio determinado que tenían que realizar ciertas personas. Los apóstoles tomaron eso desde allá, desde el Antiguo Testamento, lo toman, pero ellos agregaron una cosa más, que era de orar por la gente. Ellos pusieron sus manos, pero dice que oraron. Y así, amados, lo que nosotros vemos es que esta gente ahora está siendo comisionada para hacer lo que realmente debían de hacer con ese pueblo. Ellos ahora no van a tener favoritismos con gente. No van a tener alguna cosa, no pasa nomás, si yo te voy a dar, yo te doy 4, yo te doy 3, no. Ellos eran hombres sabios. Eran hombres llenos del Espíritu Santo y, amados, dice una cosa, que Esteban, no solamente lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, era lleno de fe. Eso indica que este hombre estaba lleno de la palabra del Señor. Porque aquí hay una expresión cuando ya termina este verso 7 y dice, crecía la palabra del Señor. Crecía, esto es como el pan cuando va creciendo, así crecía la palabra del Señor, y dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se dice que los sacerdotes obedecieron mucho a la fe porque vieron cómo ellos aplicaban tanto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, llamamos así ahora, y ellos obedecieron a la fe y se convirtieron al Señor. Amado, es tan importante, lo que es justo delante de Dios es que obedezcamos al ministerio que Dios nos ha llamado, y nosotros como pastores, diáconos, líderes, lo que debemos cuidar siempre es la palabra de Dios. Proteger cuando viene un problema a la iglesia, protejamos la palabra. No cualquier situación nos puede derribar. Tenemos que proteger la palabra de tal forma que la palabra siga corriendo y no tengamos que tener tropiezo respecto a eso. Porque solo así vamos a impactar a otros y a otros. Yo espero que este mensaje haya calado profundo en nuestros corazones y que el Señor nos ayude a poder mirar que hay
un ministerio importante dentro de la casa del Señor, que es la palabra, que hay que cuidarlo. Y los problemas que tengamos, todos están normados en la Escritura, todos. Usted puede tener problemas de todo tipo. Lea la Escritura y ahí está la solución. De todos. Y es por eso que tenemos que acudir a la palabra del Señor. Siempre que tenemos un problema, busquemos qué hicieron algunos metidos en ese mismo problema. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lograron salir algunos de esa situación? Y amados, nos dará directriz el Señor para seguir luchando en esta vida. Póngase de pie, oramos y bendecimos el nombre del Señor. Oremos. Dedique su tiempo ahí para decirle, Señor, ayúdame para sujetarme a tu palabra. Señor, he predicado tu palabra y lo que hoy día nos estaba enseñando esta palabra era que deberíamos proteger la palabra del Señor por sobre todas las cosas. Que los ataques de Satanás siempre están destinados a frenar el mensaje restaurador, el mensaje redentor. Dios mío, ayúdanos a hablar y no callar. Habla y no calles. Por más que la gente quiera hacerte callar, tú habla la palabra, expresa, enséñala con toda autoridad delante de Dios. Porque la palabra es lo que necesitamos para nuestras vidas. Los apóstoles entendieron que era lo más importante y que no era justo bajo ningún punto dedicarse al servicio de las mesas. Ellos estaban para predicar. Ese era su llamado. Esa era la encomienda de Dios para sus vidas. Señor, yo te pido que levantes jóvenes en este lugar. Levanta jóvenes que entiendan este mensaje. Levanta jóvenes que entiendan lo que tú quieres para sus vidas. Que ellos sean protectores de la palabra, que sean oidores y hacedores y que sean proclamadores del mensaje. Dios mío, ayúdanos. Te necesitamos. Vemos a hombres que llamaste, Dios mío, que estaban llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y llenos, Señor, de sabiduría. Oh, Dios mío, estos días son tan especiales para que tengamos esas características. Ayúdanos, protégenos y líbranos de todo mal. Te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Y la iglesia puede decir amén y amén. Gloria a Dios. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.